plan divino, la espiritualidad es la experiencia humana. Nuestro viaje a la expansión de la conciencia a través del conocimiento y la integración de nuestra naturaleza espiritual en nuestra percepción de la vida. Recordemos que la existencia tiene un plan divino y en él nuestra vida es plena. Plan Divino es un espacio de reflexión espiritual que invita al desarrollo consciente, el autoconocimiento y comprender la esencia espiritual del ser humano. A través de enseñanzas integradoras, textos sagrados y experiencias personales, abordaremos temas muy importantes como el sentido de la vida, la conciencia, las emociones, el ego, el alma, la trascendencia, ofreciendo herramientas para una vida más consciente, plena y armónica. Soy Cecilia Benavente, con más de 20 años de experiencia como terapeuta, astróloga, tarotista y guía de desarrollo consciente y espiritual. Les recuerdo que Plan Divino está disponible en YouTube, en Spotify y en mi web. Los textos que les leeré estarán disponibles en www.descubriendonos.cl en el área comunidad. En comentarios les voy a dejar toda la información y los links. Aprovecho de invitarlos a revisar mi web y ver las terapias, sesiones personales y cursos que están disponibles para ustedes. Sus preguntas pueden hacérmelas por mail, cecilia@descubriendonos.cl, y las responderé en cámara apenas pueda para que podamos compartir esas inquietudes con todos. Hoy en nuestro tercer episodio veremos la energía divina. Si queremos comprender quiénes somos, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, necesitamos primero comprender algunas cosas básicas. Así que comenzaremos a desentrañar lentamente la madeja de la vida, del mundo, de la existencia, de la creación. Más adelante veremos cómo nosotros participamos en ella y qué sentido tiene. Por lo tanto, lo que veremos a continuación es el contexto donde el ser humano se mueve y más adelante nos ocuparemos del ser humano más directamente. Cabe recordar que este conocimiento será siempre una parcialización, un aspecto de la realidad, limitada, parcelada, valga la redundancia, hecha de forma tal que nos haga posible a nosotros, aquí y ahora, comprender algunos conceptos que manejaremos a lo largo de nuestro estudio. Vamos con el capítulo Energía Inteligente. Al observar el universo, nuestro universo más cercano, lo primero que encontramos ahí es el sistema solar. En él vemos una serie de planetas que giran alrededor del Sol. Cada uno de esos planetas gira en una órbita determinada. Sus movimientos no son caóticos. La Tierra misma tiene un movimiento de rotación y traslación determinada. Para que esto pueda ocurrir, para que los planetas puedan girar en su órbita alrededor del Sol, es necesario que haya un despliegue de energía. Sin energía no hay movimiento, y para que este movimiento sea ordenado, para que tenga una dirección, para que no sea caótico, es necesario que la energía responda a una información preestablecida. Dicho de otro modo, el sistema solar existe como tal gracias a este despliegue de energía ordenada, direccionada y esta energía inteligente que no es caótica. Por otro lado, si observamos una planta, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que ésta está en continuo crecimiento. Para que haya crecimiento debe haber despliegue de energía, pero también podemos observar que una planta es ordenada, que tiene raíces, hojas, tallos, flores y que cada una de estas partes cumple una función específica. Además, podemos observar que responde perfectamente a procesos predeterminados de germinación, de floración, de reproducción. Podemos también tener la seguridad de que un rosal solo dará rosa, nunca dará margaritas o violetas. Todo esto indica que también responde a información predeterminada. En resumen, la planta también existe, se manifiesta gracias a esta energía inteligente no caótica. Si observamos el microcosmos, un átomo, por ejemplo, ahí también veremos el despliegue de esta energía inteligente, porque sabemos que el átomo tiene un núcleo, tiene protones y electrones girando alrededor de él. Para que puedan girar necesitan energía y para poder mantenerse en sus órbitas necesitan orden, dirección.
También sabemos que responden a leyes de atracción, de repulsión, y para poder reaccionar a estas leyes también necesitan inteligencia. En fin, cada átomo es también manifestación de esta energía inteligente. El cuerpo humano, al igual que la planta, es perfectamente ordenado. Cada órgano, cada célula tiene una función específica y está permanentemente efectuando diversos procesos preestablecidos. En resumen, está permanentemente desplegando, manifestando energía inteligente. Si observamos ahora algo más sutil, algo menos concreto, por ejemplo, un pensamiento, ¿con qué nos encontramos? Nuestra experiencia nos dice que un pensamiento viene y se va, que surge y que luego desaparece y viene otro. Esto ocurre permanentemente. Para que este flujo se manifieste debe haber energía que lo mueva. También por experiencia sabemos que un pensamiento tiene dirección. Siempre estamos pensando en algo específico. No importa cuán rápido se mueva el pensamiento, siempre vendrá uno detrás de otro, pero cada uno tendrá una dirección, es decir, será sobre algo determinado. Por lo tanto, en un pensamiento también se manifiesta energía ordenada e inteligente. En un electroencefalograma veremos representados en líneas los impulsos eléctricos de nuestro cerebro y esos impulsos tienen dirección y también energía que los mueven. Por lo tanto, hay presencia de energía inteligente. Como hemos visto, cualquier cosa que existe es una manifestación de esta energía inteligente. Aquí hemos visto unos pocos ejemplos, pero cualquier cosa que miremos, cualquier cosa que existe, veremos que es una manifestación de esta energía inteligente. Esta energía inteligente que está presente, manifestándose en toda la existencia, antes de ser manifestada, de expresarse como sistema solar, como planta, como pensamiento, como palabras, etc., existe en latencia, como potencia, como energía inteligente pura. Y cuando se expresa de alguna de las formas que hemos visto antes o de cualquiera de las tantas millones de formas que existen, y en ese instante deja de llamarse energía inteligente pura y la vamos a llamar energía inteligente manifestada. Entonces, previo al proceso de manifestación, antes que exista cualquier cosa, solo había energía inteligente pura. Y cuando este proceso comienza, tenemos energía inteligente manifiesta o manifestada, dicho de otro modo. La energía inteligente que utilizará la Tierra para rotar y trasladarse mañana o la de nuestros pensamientos futuros existe hoy en potencia, en latencia, esperando en algún lado para ser manifestada. Veamos entonces el proceso de manifestación. Para tratar de comprender el proceso de manifestación vamos a usar una analogía muy simple, como la de un chaleco. Cómo este llega a ser chaleco, cómo llega a existir. Vamos a hablar en este caso de un chaleco rosado, tejido a mano, manga larga, con trenzas y escote en V, en el fondo con un modelo determinado. Supongamos que decidí hacerme este chaleco con una lana rosada que compré. Primero, al momento de tejérmelo, tuve que decidir con qué modelo lo hacía. Si lo hacía con manga, sin manga, manga larga, manga corta, si lo hacía calado, lo hacía con trenzas, en fin, cualquier punto. Si el escote iba a ser redondo, oval, cuadrado o escote en V. Antes de tomar la decisión final, tenía miles de posibilidades de elección. Todas las posibilidades, de largo, de punto, de modelo. Lo único que tenía claro hasta ese minuto era que sería un chaleco. Pero, previo a decidirme a hacer un chaleco, tenía otras posibilidades. Podría haber elegido una chomba, una bufanda, unos guantes, porque hasta ese momento solo tenía lana rosada. Antes de que la lana fuera rosada, el fabricante tuvo muchas posibilidades de elegir colores diferentes. Podría haber sido azul, negro, verde, rojo, porque hasta ese minuto él solo tenía lana hilada cruda. Ahora, antes de que esa lana fuera hilada y cruda,
era lana de oveja y podría haber sido hilada o podría haber sido dejada como vellón. En esta analogía, partimos desde la lana de oveja hasta llegar a tener un chaleco rosado específico con ciertas características determinadas y hemos visto cómo, cuanto más nos acercamos al origen, en este caso a la materia prima, tenemos más y más posibilidades de manifestar cosas diferentes. Es decir, de usar la lana de modo diferente, de expresarla, de desplegarla, de manifestarla de manera diversa. Por el contrario, cuanto más avanzamos hacia la manifestación final, podemos ver cómo las posibilidades se van limitando. Cuando finalmente el chaleco está terminado, las posibilidades se reducen a cero. Este ya tiene un modelo específico y allí ya no hay otras posibilidades. La manifestación quedó terminada en un chaleco rosado con tales y cuales características. Comparando el proceso de manifestación con el proceso de tejerse un chaleco, tenemos que cuanto más nos acercamos al origen, más y más posibilidades tenemos. Por lo tanto, si llegamos al origen de todo, a la base misma de la manifestación, a la energía inteligente pura, tenemos allí en latencia todas las posibilidades de manifestación. Desde allí, entonces, cualquier cosa puede surgir, cualquier aspecto, cualquier particularidad de la creación. En diferentes escuelas filosóficas o de conocimiento, a este campo de todas las posibilidades, a esta energía inteligente pura, se le dan diversos nombres. Se le puede llamar inteligencia creativa, conciencia universal, el Tao, el todo, el vacío, la nada. ¿Por qué todo? Porque desde allí surge cualquier cosa. Están todas las posibilidades. Y también se le llama la nada o el vacío, porque allí en concreto no hay nada manifestado. Todo está, pero en potencia, en latencia. También se le llama el origen, la causa, el Tao, el creador, el Padre, el absoluto, y en muchas religiones se le llama Dios o divinidad. Nosotros, en este curso, a esta energía inteligente y ordenada la llamaremos energía divina, pero usaremos el término absoluto para aquella energía divina pura, inmanifiesta, en potencia o en latencia. Usaremos los términos creación, existencia, relativo para referirnos a la energía divina manifestada, ya expresada, desplegada como un algo, un nombre, una forma, algo definido, por más sutil que sea, aunque sea tan sutil como un pensamiento, eso ya es una creación, eso ya es existencia, eso ya está en el mundo del relativo. Para nosotros, en este estudio, energía divina será sinónimo de la divinidad, incluyendo su aspecto manifiesto e inmanifiesto. Es decir, el creador y lo creado, siendo lo creado una prolongación, una manifestación, un aspecto del creador, pero siendo ambos energía divina, donde solo las características de ambos cambian. Este es un concepto muy amplio, ya que permite incluir todos los aspectos y características. Por lo tanto, abarca la totalidad de la existencia, el creador y lo creado. Entonces acá tenemos esta energía divina, ¿ok? Que es la que crea y al mismo tiempo lo creado. No hay otra materia prima, no se pueden hacer otras cosas. No hay un creador y lo creado acá porque el creador lo hace consigo mismo. Entonces estaría esta triada que es el creador, lo creado y el acto de crear estarían juntos. ¿Okay? Indivisibles. En este concepto caben, por ejemplo, características como lo eterno y finito, simultáneamente, sin contradecirse, pero también las funciones creadoras, destructoras y mantenedoras, y la idea de que Dios, al experimentarse a sí mismo en su creación, en el despliegue de esta, se autosatisface y se desarrolla.
Por lo tanto, esta definición nuestra es más bien incluyente, compatibiliza muchas ideas respecto a la divinidad, a las que considera simplemente aspectos que dependen de la perspectiva desde donde se mira y por lo tanto no invalida. Entonces aquí estamos hablando de términos, estamos tratando de ser lo más incluyente, ¿okay? Tan incluyentes que el todo se manifiesta a sí mismo, lo que podríamos llamar Dios, pero desde sí mismo. Entonces toda la creación, todo lo creado es el mismo. Desde lo más sutil hasta cualquier persona, no importa la tendencia ni política ni cultural, no importa si es un planeta, una galaxia, todo es Dios manifestándose a través de la creación con su propia energía, por así decirlo. Ahora bien, si tuviéramos que escoger otro nombre para la energía divina, escogeríamos divinidad. Solo porque nos da la sensación de movimiento, de continuidad, de algo que está en permanente proceso. En cambio, Dios nos da la idea de algo terminado y de alguien separado de la creación. Sin embargo, usaremos preferentemente el término energía divina porque nos ayuda a integrar mejor ambos conceptos y a desprogramarnos de la separación que suponemos existe entre ambos. Porque nosotros al usar la palabra Dios hay personas que la pueden ver como un ser que existe, otras personas ya al escuchar la palabra Dios dicen esto es una tontera, otras personas al escuchar la palabra Dios creen que es una religión, etc. Pero estamos entendiendo que el Dios que acá hablamos, que vamos a llamarlo energía divina para sacar estas creencias limitadoras, es lo que existe y lo que se manifiesta a sí mismo. Ahora vamos a ver las características de esta energía divina. Decimos que la energía divina es omnipresente. ¿Por qué? En el absoluto se encuentra en potencia, inmanifestada, existe solo en latencia. Dicho de otro modo, el absoluto es energía pura, en potencia aún no manifestada, pero en esta energía pura está en potencia, en latencia, toda la creación. La de hoy, la de mañana, la de ayer, toda la galaxia, todos los seres humanos, todo lo que va a suceder está en potencia, en latencia, en este absoluto. ¿Okay? Por eso es omnipresente, porque está en todo. Y por otro lado, en el relativo, en la existencia, en lo que nosotros llamamos nuestra realidad, está presente expresada como la creación, como todo lo que existe, todo lo que es expresión de la energía divina, todo, absolutamente todo lo que existe, desde lo más sutil hasta lo más burdo, es expresión de energía divina. Por lo tanto, se encuentra presente en todos lados, en absolutamente todo. En el absoluto está pura y manifestada, y en el relativo expresada, manifestada como creación, como cualquier cosa, como todas las cosas. Por eso es omnipresente, es decir, está en todo. No hay nada que no esté hecho de energía divina, absolutamente nada. Y está en todas partes, entonces no existe un lugar, no existe un espacio en el cosmos completo donde la energía divina no esté. Eso es lo único que no existe. No existen espacios sin energía divina, porque lo único que existe es energía divina. Esta energía divina también es omnisapiente. Porque cuando algo surge, cuando algo se manifiesta, es algo definido, no es caótico, responde a cierta información que la rige. Habíamos visto cómo la Tierra respondía a los movimientos de traslación y rotación, a la ley de gravedad, etc. Las plantas a un patrón de reproducción, a ciertos procesos específicos, por ejemplo la fotosíntesis. Si la creación obedece a ciertas leyes, podemos decir que conoce las leyes, que sabe de ellas, si no, no podría expresarlas. Por otro lado, si la creación surge del absoluto, está en el absoluto, por lo tanto, este conocimiento, esta sabiduría está presente en el absoluto y desde allí se expresa la creación. En resumen, es omnisapiente, está en el absoluto y está también en el relativo. Haciendo una analogía, en una semilla está en latencia el árbol, las flores, las hojas,
pero también la información que guiará los procesos de crecimiento, de fotosíntesis, de reproducción y también los de cada una de las células. Entonces, la información está en la semilla y también en el árbol. Hemos visto que la energía divina existe en latencia, en potencia, en el absoluto y manifestada, expresada, desplegada en la creación o el relativo. Esta energía divina manifiesta algunas características diferentes en ambos estados. De no ser así, de ser idéntica en todos los estados, hablaríamos de una sola. Ahora veremos estas características que hacen la diferencia entre la energía divina manifestada y la energía divina pura. Sabemos por las leyes de la física, de la química, etcétera, que la existencia está cambiando permanentemente. Algunos cambios son más o menos perceptibles a nuestros ojos, pero finalmente nada permanece igual a través del tiempo. El cambio es una característica de la existencia, de la manifestación, de la creación, de lo relativo. Sin embargo, el cambio en el absoluto, en la energía divina pura, no hay cambio. Nada cambia, nunca va a cambiar y nunca ha cambiado. La energía divina permanece no cambiante, estable, siempre igual, siempre la misma. En el momento mismo en que un cambio surge, el absoluto deja de ser absoluto. Porque si hay un cambio, hay un movimiento. Si hay un movimiento, hay energía manifestándose. Entonces, en cualquier movimiento es la manifestación. En el momento mismo que un cambio surge, el absoluto deja de ser absoluto y pasa al ámbito de lo relativo, al ámbito de la existencia, de la creación. Por lo tanto, la primera diferencia entre el absoluto y el relativo es que el absoluto es no cambiante, es inmutable y el relativo o la existencia o la creación es siempre cambiante. Ahora que ya sabemos que el relativo es siempre cambiante, pasaremos al punto siguiente que está profundamente ligado a esto del cambio. Sabemos por experiencia que el tiempo existe en relación con el cambio. Allí donde no hay cambio, no hay tiempo. Si algo pudiera permanecer igual, no cambiante a través del tiempo, el tiempo pierde su sentido. Daría lo mismo que si algo tuviese 1 minuto de existencia, 1000 años de existencia o 1000 millones de años, porque permanecería igual. Entonces el tiempo desaparece. De hecho, cuando le decimos a alguien, por ti no pasan los años, lo que estamos queriendo significar es que esa persona no ha cambiado, que permanece igual ante nuestros ojos. Entonces, al no haber cambio, no hay tiempo. Y si dijimos que el absoluto es inmutable, entonces en el absoluto es atemporal. No existe el tiempo. El concepto de tiempo existe solo en la creación, en el relativo, pero no en el absoluto. Hasta aquí hemos dicho que en el relativo existe el cambio y el tiempo. También hemos dicho que la creación surge del absoluto. Cuando surge, cuando comienza, es el principio. Entonces sabemos que en algún punto comienza. También sabemos que inmediatamente empieza a cambiar, empieza a surgir el cambio. Enseguida, en algún momento, lo que puede ser un instante o 1000 millones de años, el cambio hará que aquella cosa que tenía ciertas características específicas, esenciales, deje de tenerlas. Entonces, ya no será más aquello que era. En ese momento habrá llegado a su fin. Por lo tanto, en la creación todo comienza, todo cambia, todo llega a su fin. Esto quiere decir que lo manifestado tiene principio y fin. En el absoluto, como sabemos, como no hay cambio y la energía divina pura nunca cambia, por lo tanto nunca comienza y nunca termina, es eterna. No estamos diciendo que la energía divina comienza y termina en el relativo. Lo que comienza y termina es la forma como ella está expresada. Como es como una semilla, como un árbol, que después es madera, que después es ceniza y después se degrada y ya desaparece, ¿cierto? Y volvería a quedar solo energía, ya no hay materia. Y si es solo energía,
podríamos decir que se restablece hacia la energía divina. Nuestra experiencia nos indica que en el mundo relativo lo existente tiene individualidad. Según lo que nosotros experimentamos, hay individualidades. Se encuentra separado, independiente, tiene existencia propia. Esto significa que aquello que es, que aquello que existe, permanece dentro de ciertos límites. Y estos límites son lo que le dan a cada cosa que existe sus características propias. Así, entonces, en el relativo, cada cosa permanece separada, permanece dentro de ciertos límites, dentro de sus propios límites. En el absoluto, en cambio, como no hay nada expresado, nada manifestado, los límites no existen. El absoluto es ilimitado. Hemos dicho que cada cosa que existe es limitada y permanece dentro de sus propios límites, como una individualidad, como una unidad existente. Ahora bien, el espacio es el gran contenedor de las unidades que forman la existencia. Por lo tanto, la creación existe en el espacio, pero allí donde no hay, donde no ha habido y donde no habrá creación, solo hay espacio. Porque si ustedes me dicen qué hay entre yo y el micrófono y decimos nada, no, porque si no estaría pegoteado. Acá hay espacio y el espacio existe, y en este espacio lleno de energía divina, nosotros aparentemente estaríamos separados. Entonces, el tiempo, el espacio, el cambio, los límites, el principio, el fin, son conceptos que existen solo en el ámbito del relativo, de la existencia, de la creación, de la manifestación, en nuestro mundo. Mientras que en el absoluto, ¿cierto?, en la conciencia, en la inteligencia divina pura, estos términos carecen de significado. Otra diferencia que existe entre el absoluto y la existencia es que el poder, la sabiduría y el amor en el absoluto son absolutos, y en la existencia este mismo poder, esta misma sabiduría y este mismo amor se vuelven relativos. Entendemos por poder, sabiduría, amor a aquellas cualidades que son siempre deseables en su grado máximo. Por ejemplo, amor, armonía, inteligencia. Este poder, sabiduría y amor en el absoluto permanecen en su grado máximo, inmutables, pero cuando se expresan en la existencia, este poder, esta sabiduría y este amor se relativizan. Esto significa que se pueden expresar en mayor o menor grado. Ahora, este poder, esta sabiduría y este amor en el absoluto es solo una sola cosa, por así decirlo, si pudiéramos decir. La energía divina pura, ¿ya? Para que nosotros la podamos entender, la diferenciamos, le ponemos nombres solo por comunicación. Pero la verdad es que ni el poder, ni la sabiduría, ni el amor, que son los componentes esenciales, por así decirlo, ¿ya? En el absoluto son una sola energía. En la creación la podemos diferenciar. Y el poder no tiene que ver con el abuso, el poder tiene que ver con existir, con ser, con manifestarse. La sabiduría tiene que ver con todos los procesos de inteligencia y tiene que ver con la conciencia, con el ser consciente. Y amor se refiere a la plenitud. Entonces, poder, sabiduría y amor en realidad es ser conciencia plena. ¿Ok? Si este poder, este amor y esta sabiduría no se encontraran presentes en el absoluto no podría manifestarlo, ni el más mínimo grado al relativo. El absoluto no puede expresar algo que no tiene. Cuando en la creación algo manifiesta ausencia de poder, sabiduría y amor, comúnmente hablamos del opuesto. Así tenemos que la ausencia de amor la llamamos desamor, odio, miedo. La ausencia de prosperidad la llamamos pobreza. Pero la ausencia de algo en términos relativos no es existencia, es no existencia. Por lo tanto, el desamor no existe como tal, no tiene existencia propia, es solo la ausencia de algo.
es la ausencia, en este caso, de amor. Entonces, por ejemplo, no existe ser estúpido. Lo que existe es que falta, que no se está expresando en pleno potencial la sabiduría. No existe el miedo. Lo que pasa es que no se está expresando con toda su potencia el poder o el amor. No existen todas esas emociones negativas, todo eso es carencia de luz, carencia o falta de poder, de sabiduría y de amor. Pero no existen, porque en el absoluto, en la energía divina pura, no existen. Y si no existen ahí, no existen en ninguna parte. Pongamos otro ejemplo. Entre la luz y la oscuridad. Solo existe luz. La oscuridad no existe. La oscuridad es solo ausencia de luz. No hay nada que uno pueda hacer con la oscuridad. Yo no puedo tomar la oscuridad y sacarla. Lo que yo puedo hacer es subir la luz, bajar la luz, etc. Prender la luz en la pieza hace que veamos que la oscuridad no existía. Y eso es importante entender. Toda la negatividad no existe. Solo es carencia de luz, carencia de energía, de expresión de la energía, no de carencia de energía, de la expresión de la energía, porque no existe nada donde no esté la energía divina. Entonces es que no se está manifestando, que no está brillando, por así decirlo. Del mismo modo sucede con el poder, la sabiduría y el amor. El amor existe, la inteligencia existe, sus opuestos no existen. Solo reflejan la ausencia de poder o inteligencia o amor. El relativo entonces refleja más o menos presencia de aquel amor, de aquel poder, de aquella inteligencia, que en el absoluto, sin embargo, se encuentra en su grado máximo, inmutables e invariables. Es importante no confundir el poder, la sabiduría y el amor con cualidades o características que son relativas y que también se manifiestan en opuestos, por ejemplo, chico, grande, frío, calor, duro, blando. Estas características no siempre deseables en su grado máximo, siempre son relativas a la individualidad, a la situación específica. Por ejemplo, el frío en el polo es siempre deseable, pero no en su grado máximo. Y el frío es no deseable en el Ecuador. Esas son solo características más o menos deseables, relativas al contexto, a la situación. En cambio, el poder, la sabiduría y el amor son siempre deseables en su máximo grado.